Durante este año, ¿cómo has percibido las pruebas? Chan. Bien, la semana pasada estábamos hablando, ¿verdad? Esos 31 días que nos estaban quedando para evaluar nuestra vida. Y es importante cómo vamos evaluando las circunstancias y las situaciones que hay a diario. Unas que nos enrollan, nos enredan y que no podemos salir de ellas. Para lo cual es muy necesario el conocimiento bíblico. Muy necesario. Es bastante, pero bastante necesario. Porque recuerde que con estas frases terminamos la semana pasada. Un cambio verdadero ocurre cuando cambia el modo de pensar, el modo de percibir, ¿verdad?, nuestro alrededor. La forma como estamos experimentando la realidad. Fíjese bien. La cual cambia de persona a persona. Cambia, es diferente. Por eso la doctrina, fíjese bien, la doctrina nos está dando un estilo de vida y un estilo de ver la vida. ¿Recuerda cuando predicamos hace más de un año de la cosmovisión? La cosmovisión cristiana es ver la vida a través de los ojos de Cristo. Pero como eso es un proceso, por eso es que la Biblia nos pide que nosotros renovemos nuestra mente. Toda esa información errónea que hemos manejado y absorbido durante años, desde que estamos pequeños, ¿verdad? La del mundo, la de la escuela, que muchas veces es contraria a la Escritura, tenemos que sacarla de nuestra mente y meter la nueva información de lo que está en la Biblia. Entonces la percepción de la vida va a ser diferente. La forma como la estamos experimentando va a ser completamente diferente. Y recuerde con lo que terminamos la semana pasada, comparando un huevo con una papa. Y les mencionamos, la misma agua hirviendo que pone duro a un huevo es la misma que ablanda una papa. Entonces no son las circunstancias, sino de qué estás hecho. Usted puede poner en una misma ollita la papa y el huevo al mismo tiempo y el resultado va a ser diferente. Mientras más hierva ese huevo, más duro se va a poner, al punto que hasta va a quebrar el cascarón de tan duro que va a estar y se va a hinchar de duro. En cambio, si usted deja la papa en todo ese tiempo en que el huevo está poniéndose más duro, la papa se va a deshacer. Y lo que va a haber después solo es la cáscara flotando y el montón de almidón en el agua. Y son las mismas circunstancias. Fuego, agua, hirviendo. Entonces es como yo estoy percibiendo mi realidad. Cómo yo estoy tomando la información de Dios, poniéndola en mi mente y consecuentemente a eso voy funcionando. ¿Por qué? Bueno, un no cristiano, o aún hasta cristianos pueden hablar de esta manera, como voy a hablar en este momento, ¿verdad? Pasas una racha de 1 año, 2 años y no te sale, pero ni la descarnada, ni la ciguanaba, ni la llorona, si es la de la mexicana, ¿va? Ni la llorona. ¿Qué es lo que dices? Estoy salado. ¿Sí o no? Estoy salado. Y no voy al mar por eso, porque a agarrar más sal voy. Pero vamos a ver la perspectiva de Dios con respecto a esa forma. Fíjate bien. La forma como tú estás percibiendo. La semana pasada hablamos un poco de esas situaciones que pasan en mi vida, que yo las provoco. Por malas decisiones, yo sufro. Por malas decisiones vine y atraje a mi vida consecuencias negativas y que sufrí yo, sufrió mi familia. Pero hay otras que son pruebas, que es completamente diferente. La prueba es aquella situación en la cual Dios decidió que yo pasara, que la necesito, pero que no la busqué. Yo no la busqué. Cuando yo estaba en la iglesia de donde salí a los 22, 23 años, hay una escritora ahí
ellos le llaman pluma inspirada, que es su profeta. Cuando yo tenía unos 10 y tantos años, escuché a una líder de jóvenes en el púlpito decir que nosotros tenemos que pedir que vengan pruebas a nuestra vida. Y eso me pareció, ¿verdad? Y ese libro todavía no lo había leído, porque es una cantidad de libros que ellos tienen. Y pues tampoco tenía dinero para comprarlo. Cuando esta mujer bajó, yo fui y la busqué. Por eso yo caía mal, por jetón. Siempre he caído mal por jetón, hermano. Es que no me preocupa eso, porque sigo siendo igual. Soy jetón, digo las cosas como tengo que decirlas. Y yo salí ella pues, venía inspirada porque venía de medio predicar, y yo le dije, ¿cómo es posible que tú digas? No, es que la profeta dice, no. ¿Cómo es posible cuando la Biblia dice, no nos metas en tentación? La Biblia dice, no me metas en tentación, mas líbrame del mal. Y la palabra tentación va relacionada a la prueba. Aunque diga el libro de esta señora de esa iglesia. Y ella me dijo, tengo que revisar más la Biblia. Oh, sí. Hay que revisar más la Biblia. Y no los libros de que cualquiera puede escribir. Entonces, hay varias preguntas interesantes con respecto a lo que vamos a hablar hoy. Como por ejemplo, tú puedes evaluarte a ti mismo. Recuerda que la semana pasada hablamos de eso, de evaluar. En el día del bien goza, en el día del mal, ¿qué dijimos? Medita, reflexiona. Que Dios ha hecho tanto uno como lo otro para que no encontremos nada fuera de Él. Entonces, desde que recibiste a Cristo, ¿qué tanto has cambiado tu forma de pensar? ¿Qué tanto has metido esa información para ser diferente, para pensar diferente? Ya, hermanos, cuando alguien, por lo menos a los 6 meses de haber recibido a Cristo, ya es un tiempo considerable para poder decir algo de información tiene. Ya digamos, es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10, 20, 30 años. ¿Qué tanto ha cambiado tu forma de pensar? Por consiguiente, algo que a muchos no les gusta es estudiar la Biblia. Y es peligroso. Cuando hablamos de la oración hace unos domingos, como un reflejo, cuando tú deseas orar y tienes deseo de orar, es un reflejo de que tu espiritualidad es saludable. Y cuando no deseas orar, es una muestra que hay un problema espiritual. Lo mismo es con la lectura y el estudio de la Biblia. No quieres leer, no quieres estudiar la Biblia, hay un problema espiritual ahí. Qué serio. Porque estás rechazando la información que necesitas para vivir como cristiano. La estás rechazando abiertamente. Sin esa información no vas a funcionar. Porque es esa información la que el Espíritu Santo va a utilizar para darte la capacidad de un cambio de vida. Aunque hayas nacido de nuevo, vas a ser siempre un bebé espiritual. Un niño de 3, 4 meses, tú no lo puedes obligar a caminar, por más que lo presiones, sí o no. No va a poder. Si lo presionas cuando tiene 3, 4 meses a que camine y lo forzas a que lo haga, le vas a dañar las articulaciones de sus rodillas y le vas a dañar las piernas, porque no está capacitado para eso, porque está bebé. Necesita un proceso de crecimiento. Todos necesitamos pasar por esos procesos. El niño poco a poco, por imitación y por educación, va aprendiendo todo lo que necesita. ¿Sí o no? Amén. Que como nosotros como cristianos somos iguales. El conocimiento de la palabra de Dios es súper, hiper necesario para que pueda impactar mi forma de pensar y percibir la vida. Si no, la voy a seguir percibiendo igual. Y si te percibiste salado hace 2 años, recibiste a Cristo y no metiste y cambiaste la información, vas a ser un cristiano bacalao, un cristiano salado, dentro de tu criterio y pensamiento, no porque Dios quiera que seas eso, porque es tu forma de percibir, tu forma de razonar.
Entonces, fíjate bien, hay un pensamiento que encontré por ahí que dice: tu corazón no puede amar lo que tu mente no conoce. Tu corazón no puede amar lo que tu mente no conoce. Usted puede ver, por ejemplo, películas de cosas que antes, la forma como antes se hacían los matrimonios, por conveniencia. Los contrayentes ni se conocían. ¿Y qué era lo que le decían los padres? Te conviene, la muchacha tiene billete. Pero no la quiero, papá. Pues sí, el amor viene después. Pero el matrimonio por conveniencia, el amor es al dinero, no a la persona. Sí o sí. Y muchos, pues en consecuencia, pues ya resignados a que los habían casado, pues había que montar el macho y jinetearlo. Pero por eso que también mucha infidelidad y mucho montón de cosas, pues que no nos vamos a entrar en eso. Pero cuando tú comienzas a tener a alguien que te guste y comienzas a relacionarte con esa persona y a conocerla, surge el amor, ¿sí o no? Amén. Surge el amor. ¿Por qué? Porque tu mente está conociendo a esta persona. Y al conocerla, tu corazón se está enganchando. Lo mismo es con Cristo Jesús. Puedes oír hablar de Él en una predicación, pero si tú no te relacionas con Él, tu mente va a desconocer quién es Cristo Jesús en una forma personal. Por consiguiente, la palabra amor a Cristo solo va a ser una comprensión intelectual y no espiritual. Y no espiritual, ¿verdad? Porque Cristo ha prometido relacionarse con nosotros y darse a conocer a nosotros en una forma privada, en una forma personal, a medida que lo vamos conociendo. Pero eso es una forma personal, son cosas que no van a pasar aquí en la congregación. Si tú has tenido una semana en la cual no te has consagrado, muchas veces la música, por muy hermosa y espiritual que sea, no te va a mover. No te va a mover. Y si te mueve y lloras es porque estás pasando por una aflicción. Entonces es importante, fíjate bien, para amar a Cristo y que te influya, tú tienes que conocerle y amarle. Cuando amas a alguien lo respetas y quieres agradarle. Y entonces eso te impacta. Eso te impacta. Es decir, no, si hago esto, la persona que yo más amo se va a enojar conmigo. ¿Tu esposa? No, mi Señor. Mi Señor, lo amo y lo respeto, más que cualquier cosa, desde pequeño. Entonces eso impacta tu vida. Fíjate bien, si tú cambias tu forma de pensar y de percibir, también va a cambiar tu forma de tomar decisiones. Y hablamos la semana pasada de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones que nos hicieron sufrir porque las percibimos mal, el ambiente, percibimos mal las situaciones. Entonces la percibí mal, la entendí mal, decidí mal. Entonces, si cambio mi forma de ver la vida a través de la luz del Espíritu Santo, aunado al conocimiento de Jesucristo, entonces mi forma de tomar decisiones va a cambiar. Va a impactar allí. Va a impactar. No hay nadie que se acerque a Cristo que no quede permeado por su santidad. No hay nadie. ¿Sabe qué es permeado? Mojado. Porque impermeable, ¿qué es? Pues que no se moja, no absorbe agua. Permeable es algo que sí puede absorber. Cuando tú cambias las decisiones, entonces también te lleva a un cambio de acciones. Cambio de acciones y reacciones. Ya piensas 2 veces, 3 veces. Reaccionas diferente, completamente diferente. Entonces, con un cambio de acciones va aunado y junto a un cambio de actitudes. Un cambio de actitud ante el conflicto y ante la situación. Antes ante la provocación, y vos me vas a decir eso. Y ahí vas, patada al pecho. Una actitud guerrera, una actitud de que te provocan y sacas el machete, la pistola, el garrote, lo que haya, hasta la nica si es posible.
Pero cuando el Espíritu Santo está en ti, pues tal vez en el momentito tu carne, pues la adrenalina la dispara, ¿va? Pero tú dices, no puedo ser igual. No puedo ser igual. No puedo reaccionar igual. ¿Cómo le voy a contestar hacia mi esposa? ¿Cómo le voy a contestar hacia mi hijo? No puedo ser así. Hay un cambio de actitud marcado. Entonces, todo esto sumado da un cambio de resultados. Un cambio de resultados, un cambio de vida. Un cambio de vida. Todos buscamos un cambio de vida, ¿sí o no? Mejorar y cambiar aquellas cosas que no han funcionado en nuestra vida. Pero si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener siempre el mismo resultado. Dijimos hace 3 domingos, ¿verdad? Nada más nada igual, pues nada. Y vas a seguir en lo mismo. Seguir en lo mismo. Entonces, ¿cómo has percibido esas circunstancias, esas situaciones en tu vida? ¿Cómo has percibido, si ahí le ponemos un nombre a las pruebas? Todos hemos tenido pruebas a lo largo del año. Posiblemente no reconociste que era una prueba. No reconociste que era un problema. Lo reconociste de cualquier forma, pero no como una prueba. Entonces, primero, para poder tener soluciones, tienes que tener buenas definiciones. ¿O estoy equivocado? Si tú vas a un médico y te da, ¿cómo que se llama? Una evaluación equivocada, te va a dar un medicamento que es equivocado y en lugar de ayudarte te va a complicar, ¿sí o no? Entonces necesitamos una definición adecuada, un conocimiento adecuado para poder tener una reacción adecuada, una solución adecuada. Y necesitamos ver lo que la Biblia dice con respecto a las aflicciones, con respecto a lo que son las definiciones, con respecto a ello, cómo Dios las define. Y hay 3 palabras importantes en el griego que son utilizadas en el Nuevo Testamento, que vamos a ver hoy. Pero antes de eso, primero quiero que veamos la cita de 1 de Pedro, capítulo 4, 12, 13. Y da información de cómo debo de reaccionar. Entonces, me da la información para que yo perciba en una forma correcta lo que está sucediendo. En una forma correcta. Entonces, me está dando la información de cómo percibir esa aflicción, esa situación, esa prueba. Al darme esa información también me está dando la forma como yo puedo actuar en esa situación, fuere cual fuere. Entonces, 1 de Pedro, ¿verdad? Me gustaba la versión que pusieron al principio, dice carísimos. ¿Se fijaron que decía carísimos? Porque la palabra, esa versión que estábamos era de 1906, ¿verdad? Recuerda que el español tiene raíz latina, ¿verdad? Y el carísimo es latín, que ahora es traducido como amados. 1 de Pedro 4, 12, 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces, fíjate bien, lo primero que tú tienes que definir de cualquier cosa que estés pasando, que te esté complicando, tú tienes que definir primero si es consecuencia o es prueba. Esto anteriormente lo hemos enseñado, pero yo necesito enseñarlo de nuevo porque, pues por consideración a los hermanos que son nuevos. Tienes que considerar si es consecuencia o es prueba. Consecuencia es cuando tú sabes que algo que hiciste provocó eso. Esa es consecuencia. Es fácil determinar. Pero prueba es cuando vino algo y tú no le hayas, bueno, pues no, yo no, ¿qué habré hecho que pudiera? Porque lo primerito que nosotros nos preguntamos es, ¿qué hice? ¿Sí o no? ¿Qué hice? ¿Dónde metí la pata? Es lo primeritito que nos preguntamos para que detonara esto. Entonces, no encuentras qué fue el detonante, entonces lo más seguro es que usó una prueba y no consecuencia. ¿Estamos? Las pruebas son gratuitas. Las pruebas Dios decide que nosotros las pasemos, no nosotros. Entonces, si tú te fijas acá dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué está diciendo? Para el cristiano es común las pruebas. No te preocupes. Si no gozaos, y aquí está lo delicado. ¿Quién se goza en el momento de los azotes? Pues nadie.
Pero cuando yo tengo la perspectiva correcta y la manera de ver la vida diferente, produce gozo. Produce gozo. Y todo el tema que vamos a hablar hoy y desarrollar el próximo domingo posiblemente, porque no me va a alcanzar el tiempo, vamos a ver esa forma de ver. Porque fíjate bien, aquí la forma como tú tienes que ver cuando estás en pruebas es, estás participando de los padecimientos de Cristo. Gloria a Dios, sí o no. Pablo decía, doy gloria a Dios que me tuvo por digno de padecer por Cristo. O sea, no es por gusto. Cuando tú estás sufriendo Cristo. Cuando te están azotando, a quien estás azotando es a Cristo. Cuando sufres por Él. Entonces ya tú ves, no es porque estás al lado. Es porque, recuerda, cada prueba tiene un propósito. Y esas son las cosas que necesitamos ver y entender. Hay un propósito, hay algo que Dios está buscando, por eso lo permitió. Y yo quiero que entiendas esto, porque hay iglesias que manejan mal estas cosas. Muchos dicen, es que Dios quería ver y probar tu corazón para ver cómo lo tenías. Dios es el omnisciente, Él lo sabe todo. Quien necesita saber cómo estoy soy yo. Y yo necesito saber qué tan alto puedo brincar cuando me dicen ranita salta. ¿Me entiende? Soy yo quien necesita saberlo. Y eso me ayuda a evaluar cómo está mi fe, y si es que la tengo. Por la forma como yo reacciono. Por la forma como yo estoy viendo las circunstancias y estoy funcionando en torno a la aflicción. Entonces, ¿Dios sabe cómo estoy? Claro que lo sabe. Él no necesita una prueba para saber cómo está mi corazón. La prueba es para mí. Y no es para el pastor, no es para los ancianos, para que los ancianos vean cómo estoy. No, es para que yo mismo vea cómo estoy. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bien, fíjate bien. Las definiciones y propósitos, ¿verdad?, de la prueba. Bueno, primero, pues dentro del punto de vista académico, una prueba es el proceso de evaluar la calidad o valor de algo o alguien. Cuando comenzaron esas pruebas de calidad, el ISO 9000, no sé si ustedes se recuerdan, hace como unos 10, 15 años. Y hemos probado este producto con el ISO 9000, no sé qué. Y usaba un montón de números y uno no sabía qué era. Y es que habían evaluado de una forma marcada, ¿verdad?, a manera de que pasara esa isonometría, para que el producto fuera de calidad. Entonces, ¿qué es lo que le decía? A un carro antes que vaya a la venta, ¿ha pasado pruebas, sí o no? ¿Cómo reacciona a tal velocidad? ¿Cómo reacciona en un camino malo? Entonces fue sometida a una prueba para evaluar su calidad y poderlo vender en base a esa calidad. Y ustedes fijan, hay revistas que evalúan los carros y la gente se va a la revista. Oh, mira, este vehículo tiene mejor calificación que entonces compremos. Entonces ese es un propósito de ventas. Pero también puede aplicar a nosotros. Nosotros podemos, en base a la prueba, podemos evaluar nuestra calidad cristiana. El valor de mí mismo. El valor que yo tengo de Cristo para mí mismo. Otra es, las pruebas son evaluaciones de su fe, paciencia, resistencia durante el proceso de sufrimiento. Fíjate bien. Y vamos a encontrar textos acá que vamos a ver, en las que yo me voy dando cuenta cómo está mi fe. ¿Cómo está mi fe? Cuando estoy en una prueba y me estoy quejando, hay problema. Mi fe está fría. No está muy bien. ¿Ando desesperado o estoy actuando con paciencia? Son las dos formas de funcionar en un momento de prueba, en un momento de aflicción. Con desesperación o con paciencia. Con resistencia, de aquí no me muevo, de aquí no me mueve ni la suegra. De aquí no me muevo. Aquí estoy parado, esto es mío. Eso significa la palabra firme. Alguien que ha sido dejado en una posición militar y es responsable de esa posición y no debe de moverse de allí. ¿Verdad? Le dice, cuídeme la puerta y usted me es responsable del que entra y sale y no se me mueva de allí. No se va a ir a mover ni siquiera para ir al baño, porque es responsable de esa posición.
¿verdad? Igual que en las noches, ¿verdad? Usted cuida tal torre y usted es responsable de esto. Las tres palabras griegas principales que vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento, que se traducen como prueba, tienen diferentes matices en su significado. Sin embargo, todas ellas revelan el propósito de Dios. Fíjate bien, cada prueba tiene un propósito de Dios. No es porque Dios quiera divertirse. Para ellas hay un propósito, y en el sufrimiento. Recuerda que el sufrimiento, por desgracia, nosotros como seres humanos no sufrimos, no cambiamos. No sufrimos, no mejoramos. Así somos. Entonces necesitamos las quemaditas para caminar, por desgracia. Todos somos iguales, hermanos, en eso. Todos somos iguales. Sufrimos por algo que hicimos. Solo un tarugo vuelve a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Dijeron, por ahí asaltan. A mí que me van a asaltar. ¡Pum! Me asaltaron. Ya sé que asaltan. Lo experimenté. Después, ¿voy a volver a pasar? Pues no, solo que sea más tarugo todavía, porque ya me habían avisado. Entonces esa es la forma. Entonces Dios tiene un propósito. Entonces algo que tenemos que tener guardado en nuestra mente cuando estemos en diferentes pruebas es: Dios tiene un propósito conmigo. Posiblemente ahorita no lo entiendo ni lo veo, pero sí voy a llegar allí. Entonces ya no estoy diciendo, ay, qué mala pata tengo, ay, estoy salado, ay, no. Estoy viendo un propósito. Entonces cuando yo veo la vida a través de un propósito, mi fe profundiza y es más efectiva. Porque estoy a la expectativa hacia dónde Dios me está llevando. Puede ser que yo no vea. Algo que ha hecho daño mucho en nuestra cultura es la filosofía griega. La filosofía griega siempre con su causalidad, con su fatalidad y todo un montón de vainas hacen ver a un Dios de una manera en que se está divirtiendo con la raza humana, que está jugando con nosotros, que nos mueve como que somos títeres y no nos da chance ni de pensar ni de respirar, sino que de una forma rígida nos maneja. Ese no es el Dios de la Biblia. No está jugando contigo. Te está ayudando a madurar, a crecer y a mejorar en tu vida, sí. Así de sencillo. La palabra, fíjese bien, en 1 de Pedro 1:7, que es el que tenemos allí, la palabra prueba, donde dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Entonces lo mismo, ¿verdad? Nuestra fe. Entonces la palabra allí que aparece en el griego en 1 de Pedro, donde dice para que sometida a prueba vuestra fe, prueba, ahí la palabra es dokimión, que es fe probada. Dokimión, que es una evaluación en la que se manifiesta si tu fe es auténtica. Y yo voy a entender ahí si es auténtica. Si cuando me pusieron mechas, algo volado y jamás me vuelvo a cruzar a la iglesia, nunca tuve fe. Aunque había recibido a Cristo aparentemente, haya pasado las aguas. Solo fue una fe intelectual, pero no una fe activa de compromiso. ¿Verdad? Igual que cuando estábamos estudiando el viernes de la parábola del sembrador, donde dice, ¿verdad? La que fue sembrada entre el camino es aquella, entre piedras es aquella, ¿verdad? Que crece, pero que no tiene raíz profunda porque está entre pedregales, que cuando vienen las aflicciones, dicen, patitas, ¿para qué? ¿Para qué te tengo? Entonces la aflicción probó que no había fe real. La aflicción, de ahí la prueba, el resultado fue, no hay fe auténtica, salió huyendo. ¿Y Dios lo sabía? Claro que Dios lo sabía, pero lo hizo para que tú te des cuenta que no hay fe. Que hay algo que trabajar ahí todavía para que sea real. Otra palabra, 1 de Pedro 4:12. Esta palabra que aparece allí como prueba es purosis. Purosis. O sea, de purificar, purosis, de ahí viene, esa es una raíz griega que
¿verdad?, que llega a refinar, de pureza. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué? Porque la Biblia está repleta de advertencias. Es: todo aquel que recibe a Cristo, adherido va el sufrimiento. Así que no se sorprenda porque está sufriendo. No se sorprenda. ¿Por qué? El mundo nos es adverso, ¿sí o no? Que el espíritu del mundo nos es adverso porque está dominado por Satanás. Entonces Satanás va a buscar la manera de complicarnos la vida siempre. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Por qué nos sorprendemos? Tendremos que estar preparados y conocedores de eso, de que vamos a pasar periodos medio feos en la vida, ¿verdad? Entonces aquí, purosis, carácter refinado, eso significa carácter refinado. Y es una prueba a través de la cual el carácter se refina. El carácter se refina. De la misma manera que el oro, lo cual implica sufrimiento. Porque Dios está interesado en tener hijos que reflejen el carácter de Cristo. Y todos los que llegamos a los pies de Cristo traemos mal carácter. Y no significa mal carácter, no significa necesariamente que todos seamos bravos, sino que todos traemos deficiencias de carácter. En Latinoamérica la mayoría venimos de hogares disfuncionales. Los hogares disfuncionales crean mal carácter en sus hijos, ¿verdad? Impactan sus personalidades y se forja una mala personalidad en la criatura. Una mala personalidad forjada forja un carácter malo que se forja entre los 8 y los 10 años, máximo los 12 años. Ese es el periodo en el cual nosotros tenemos que trabajar personalidad y carácter de nuestros hijos. De eso vamos a hablar más adelantito el próximo año. Hemos dejado esos temas para el otro año. Entonces todos vamos con deficiencias de carácter. De Dios, a través de estas pruebas, de la purosis, ¿verdad?, nos va refinando el carácter. Nos lo va refinando. Y es muy necesario. Porque vuelvo a repetir, Dios quiere que sus hijos muestren el carácter de Cristo. Amor, paz, benignidad, bondad. ¿Cuánto nos falta de eso? Ese es el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces no nos sorprendamos que vengan pruebas en las cuales Dios va a ir buscando que nuestro carácter cambie. Que ya no seamos reaccionarios, ¿verdad? Que desarrolle aquello de que seamos capaces de dar la otra mejilla. Porque Jesús lo hizo, en una forma literal y en una forma espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando lo golpeaban, dice Hebreos, no maldijo a los que lo golpeaban. Más bien, pidió: perdónalos porque no saben lo que hacen. Los perdonó. Y aún así, Cristo murió por los que le estaban golpeando. O sea, les dio la otra mejilla en una forma literal y en una forma espiritual. Porque Cristo le dio lo mejor a estas personas que le estaban haciendo. Y a incluidos nosotros. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Esos azotes que Cristo recibió fue por mi culpa. Y por la tuya también. Nosotros lo golpeamos, nosotros lo crucificamos. Y eso es una muestra del carácter refinado de Jesús, el cual nosotros necesitamos. La otra palabra que se traduce como prueba está en Santiago 1, 2 al 4. La palabra es peirasmos, que es compromiso probado. Aunque ahí pues en español pues pierde la esencia, pero por la gracia de Dios hay personas que conocen de griego que nos dan esta orientación. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas peirasmos. Fíjese bien, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo? Entonces, aquí Dios está buscando que tú evalúes la calidad de tu compromiso. Que tú evalúes eso.
Que ni un chisme, que ni una difamación, que ningún problema que te hayan hecho te haga huir del Señor. Por muy feo que sea lo que te hayan hecho. Que tu compromiso con Dios no cambie. Entonces hay pruebas que van a llegar a tu vida para que veas cuál es tu compromiso real con Dios. Tu compromiso real con Él. ¿Verdad? Que al primer susto, ay, yo ya no sirvo. Ay, pero es que el director o la directora me vio con unos ojos. Y te dijo algo, no, solo me veo feo. Pero andaba con conjuntivitis y cómo te iba a ver bonito. Hay pruebas que vienen para probar tu compromiso con Dios. Todos pasamos por eso. Y no te digo, hay momentitos cuando el fuego está en una temperatura alta, que muchos pasamos por la tentación de tirar la toalla. Es decir, yo ayudando y sirviendo y que me traten así. Satanás se está metiendo mala información. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la Biblia dice que Dios está probando en ese momento que veas cuál es tu calidad de compromiso. Entonces cuando tú dices, bueno, Señor, yo contigo a donde sea. Como sea y lo que sea. ¿Por qué Dios no te va a meter al fuego solo por divertirse, para ver como cuánto brincas? O qué tan chapudito, coloradito te pones con el fuego. No lo va a hacer. Lo va a hacer para que tú evalúes tu vida. En la palabra, la información que yo necesito para ver diferente las situaciones duras que están pasando alrededor de mi vida. No le echo la culpa a Dios, no le echo la culpa al prójimo, no le echo la culpa a nadie. Más bien el culpable de cada situación soy yo mismo, porque las necesito. Si no las necesitara, Dios no las permitiría en mi vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, la Biblia enseña. 1 Pedro 4:12. Todos los cristianos van a experimentarlas. No hay uno que no las pase. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué está diciendo? Iglesia, todos van a pasar por esto. Todos. ¿Y todos son? Todos. Y que también tenemos que entender, según Romanos 5, 3 al 5, que todas, cada una, por pequeña o grande que sea, las pruebas tienen un propósito divino. Fíjate bien lo que te voy a decir. Mientras yo más me ajusto al propósito, menos voy a sufrir. Mientras más me resisto al propósito, más voy a sufrir. Entonces me conviene acomodarme. Los que hacen pan y que utilizan moldes, la mezcla toda aguadita, toda rarita, cuando tú le echas al molde y la metes al fuego, sufre una transformación. Pero esa transformación sufre la mezcla, que la temperatura. Y cuando tú la sacas, ¿verdad? El pan sale conforme al molde que tú utilizaste. Entonces, a medida que nos metemos al molde que es Cristo y nos vamos adaptando a Él, vamos sufriendo menos. Porque ese es el propósito de Dios, que vayamos sufriendo menos. Entonces aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjate bien, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Pablo dice, gloria a Dios, porque si estoy sufriendo por Cristo es porque soy cristiano. ¿Entiende? Si estoy sufriendo de esta forma es porque soy salvo. Esta es una revelación grande para mí, decía Pablo. Me glorío en esto, porque soy salvo. No importa que este pellejito que esté sufriendo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, fíjate bien, cuando yo sé que hay un propósito, espero con paciencia, porque sé, porque no tarda en llegar la respuesta. No tarda en llegar el resultado. Sé que no estoy sufriendo de puro gusto, estoy con paciencia esperando, ¿verdad? Y la paciencia es una prueba. ¿Una prueba de qué? De que Dios está obrando en mi vida, de que soy cristiano y se está manifestando. Y la prueba esperanza, y la palabra esperanza en el griego significa esperar algo que es seguro que va a llegar. Amén. No es, a ver si pasa,
Pues aquí, pues, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pues ya me llevó el tren, me llevó. Esa no es la esperanza bíblica. La esperanza es algo que dice Dios que es seguro que va a llegar para ti. Y la esperanza no avergüenza. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Qué esperas? ¿Que Cristo venga? Amén, sí o no. Este está loco, dice el mundo. No hay vida después de la muerte, dicen los ateos. Se acabó todo. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza bienaventurada de recibir a Cristo, que venga y nos transforme. ¿Eso es lo que tú esperas, sí o no? Pues todos esperamos eso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra cosa, hermano, voy a ir más rapidito por cuestiones de tiempo. Yo sé que tienen hambre. Las pruebas, fíjate bien esto, las pruebas son temporales. Primera de Pedro 1:6. ¿Qué es temporal? Que Dios la tiene marcada en un espacio-tiempo. Porque Él sabe cómo vas a brincar. Sabe que si te vas a adaptar rápido a la prueba o no. Él lo conoce. Entonces Él ya marcó el tiempo porque sabe cómo vas a reaccionar, en el cual vas a estar en ese periodo de tiempo bajo prueba. En lo cual, dice Pedro, os alegráis, o sea, en la fe. Aunque ahora por un ¿qué? Poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, fíjate bien, aquí hay 2-3 cositas necesarias que tienes que ver. Primero, que son cortas. Un poco de tiempo. Y la otra es si es necesario. Si es necesario. Entonces, si estás pasando por algo ahorita que te está afligiendo, tómalo como algo necesario. Es como aquella medicina que nos daban de pequeños, que no nos gustaba, porque antes las medicinas sí que lo que menos le ponían era sabor, ¿sí o no? Vení para acá, te voy a zampar aceite ricino. ¡Ay, Dios me libre! Un sabor todo feo que le quedaba en la boca, y después a estar sentado por allá que le ardía hasta la conciencia a uno. Pero era necesario. Sí, bueno, según las abuelitas era necesario. Claro, cuando estaba pequeño que llegaba la mamá de mi papá. Y cada vez que llegaba, y llegaba no con el propósito de salvar, no, que de zamparnos purga. Y nos hacía sufrir. Una mezcla con leche que nos daba. Y en aquella época, pues el purgante no deshacía los parásitos como hoy, ¿verdad? Cuando uno veía que no salía nada, más purga. No decía, estos tienen limpia la tripa. No, dice, no ha salido, más purga. Bueno, entonces entiende esto. Si estás pasando por algo, es porque es necesario que pases. Es necesario. Es necesario. Entonces, si tú sabes que es necesario, vas a colaborar con eso. No vas a renegar, no vas a intransigir, no vas a reclamar, vas a decir, Señor, gloria a Dios porque algo estás buscando en mi vida que yo no sé qué es, pero aquí estoy, púleme. Entonces va a ser más facilito. Va a ser mucho más fácil. Otra es que Dios siempre controla las pruebas. Ninguna prueba, ningún problema, ninguna circunstancia está fuera del control de Dios. Ninguna sobrepasa el poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará, Él tiene el control, no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué te da? Te da la capacidad, tiene el control de lo que está pasando. Él no va a permitir que la prueba exceda tu energía, exceda tu fuerza, exceda tu fe. No lo va a permitir. Entonces, cuando tú estás de llorón y dices, que ya no aguanto más. ¿Cuántas veces has dicho así cuando estás bajo una prueba y estás de llorón? Entonces tú tienes que ver que si estás allí es porque aguantas. Dios lo dice. Si estás allí es porque aguantas. No te va a poner algo que no puedes manejar, que no te va a dar la capacidad para hacerlo. No lo va a hacer. Y parte del propósito, siempre en cada
en cada prueba es que las pruebas te van a fortalecer. Siempre. Si tú actúas espiritualmente en la prueba, siempre te van a fortalecer. Siempre. Segunda de Corintios 12:10. Siempre, recuerda, la prueba está diseñada para fortalecer esa área débil en mi vida. Siempre. Igual que Satanás no va a tentarte en un área débil de tu vida, fuerte de tu vida, sino que va a buscar un área débil. Entonces una prueba no va a venir a tu área fuerte, va a venir a tu área débil para fortalecerla, no para que caigas, sino para fortalecer esa área en tu vida. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Sencillo. Porque Dios está dando la capacidad, y esa es la otra área en la que nosotros podemos ver. Primero, que Dios busca fortalecer nuestras áreas débiles. Y segundo, que cada prueba viene con la suficiente gracia de Dios para que podamos soportarlas. Hay una provisión divina cuando estamos en prueba. Hay una provisión de su gracia cuando estamos en eso, cuando estamos en dificultades, en tentación, en prueba. Siempre hay provisión de la gracia de Dios. Nunca te va a dejar desabastecido de esa gracia. Gracia es poder, hermano. Recuerda, gracia es poder. Gracia es manifestación del poder de Dios sobre ti y para ti. Siempre. Siempre. Segunda de Corintios 12:9. Aquí Pablo está hablando de una situación muy personal de él, de un aguijón, en la que él le había dicho al Señor: Señor, quítamelo. Se lo he dicho 3 veces. Y la respuesta de Dios está acá. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, o sea, gracia al nivel de prueba, es la capacidad de Dios para que resistas, la energía suficiente para que salgas adelante y victorioso. Poder se perfecciona en la debilidad. Porque vaya, si tú puedes levantar 100 libras y puedes caminar con ellas, ¿necesitas ayuda? No. No es un área débil en ti. ¿Me doy a entender? Entonces Dios te va a dar la capacidad cuando estás en un área en la cual eres débil. Y por eso es que Pablo decía: ok, esta es la forma de relacionarme con Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces por eso es que Pablo dice: de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú dices yo puedo, Dios dice: ok, tú puedes, dale. Pero cuando tú le dices al Señor: Señor, soy débil, no tengo la capacidad para manejar esto, no tengo la energía, no tengo la fuerza, te lo entrego a ti para que tú lo hagas, entra el poder de Dios, entra la gracia de Dios, entra la misericordia de Dios para abastecerte de poder, para darte capacidad, para pelear delante de ti. Siempre. Pero tú tienes que declararte débil. Como Pablo dice: yo me glorío en mis debilidades, porque cuando yo estoy en mi área débil y en la situación débil, yo siento la gracia de Dios sobre mí. Me fortalece, me da la capacidad, me da la energía. Estoy viendo palpablemente, dice Pablo allí, la mano de Dios en función mía. Para eso son las pruebas, para que veamos la mano de Dios, no para que lloremos. Es una prueba, es una oportunidad de ver la mano de Dios manifestarse a favor nuestro. Así es como tenemos que ver las pruebas. De esa manera, porque esa es la manera bíblica, esa es la manera que Dios está diciendo que lo hagamos. La mano de Dios obrando a mi favor. No es que estoy salado. No es que soy bacalao. No es que soy pescado para Semana Santa. Yo no sé en tus países si comen de ese pescado que lo destazan, lo desbaratan todo, lo abren todo y lo preservan con sal. Y ahí para Semana Santa lo hacen en tortita y siempre está todo salado de compadre, pero
Casi le para el corazón a uno tanta sal esa vaina. No está salado. Dios está trabajando contigo. Tienes que sintonizarte con Él. Tienes que sintonizarte con esa idea. Espero, hermano, que esta información tú la guardes en tu corazón. Porque viene un año nuevo. Año nuevo con nuevas oportunidades, pero también con nuevas luchas. O para terminar las luchas que no vamos a poder terminar este año. Hay luchas que no las vamos a poder terminar. Pero toda lucha con el favor, la gracia y el poder de Dios, las vamos a ganar. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor.